Mientras intentaba cerrar los botones temblorosos de mi camisa, mi cabeza bullía con pensamientos veloces. En mi cabeza los pensamientos se acumulaban, entremezclándose con temor, culpa y una extraña percepción de irrealidad que me invadía. En el velador, el reloj marcaba las 2:15 de la tarde, y cada tic-tac resonaba en mis oídos, haciendo hincapié en el caos en el que me encontraba inmerso. Le solicité que cesara de jugar y me entregara el artículo, pues me estaba dando frío y requería vestirme con prontitud para recobrar la compostura. El líder, con una sonrisa encantadora en su rostro y una actitud que parecía no tomar en cuenta la seriedad del momento, me lanzó la prenda que sostenía de forma traviesa. Mientras caminaba hacia la puerta, con una calma que me generaba inquietud y frustración a la vez, me cuestionó: ¿qué te parece ese estilo? Bajé la cabeza para expresar mi negativa, tratando de contener la oleada de emociones que amenazaba con salirse de control. Expresé tranquilidad al mencionar que era la primera vez que me ocurría algo así. No tengo conocimiento de posibles alternativas, ya que nunca contemplé la posibilidad de estar con alguien que no fuera mi cónyuge, ni siquiera en la habitación que compartimos. El sonido de su risa se propagó suavemente, con un tono cautivador que parecía colmar la habitación, intensificando mi malestar. En resumen, me parece que fue de tu agrado. Recuerda que esto te permitirá aumentar tu salario y multiplicar tus bonificaciones. Las palabras que antes me resultaban atractivas, ahora me parecían huecas y sin un significado genuino. Estaba a punto de responder cuando, de pronto, un sonido desagradable interrumpió la atmósfera cargada. Un ruido resonó en el pasillo, justo frente a la habitación, haciendo que mi corazón se detuviera por un instante antes de acelerar su ritmo. El jefe me miró con los ojos entrecerrados y su expresión cambió de una actitud divertida a una alerta seria. Dijiste que en la residencia no había ninguna persona. Al asentir, percibí cómo la temperatura de mis venas descendía. Sí, es cierto, no obstante, da la impresión de que hay alguien presente. Respondí con un tono ligeramente ahogado por el creciente temor. Por favor, aléjate a este lugar mientras investigo la identidad de esa persona. Con pesar, reconocí que no tenía claridad en mi mente al permitir que esto ocurriera en mi casa. Con las manos aún temblorosas, logré abotonar mi blusa y salí al pasillo, esforzándome por mantener la calma, a pesar de notar que cada uno de mis pasos sonaba con demasiada fuerza en el piso. Al mirar la maceta que había puesto con esmero temprano, la encontré movida y con un poco de tierra esparcida en el suelo. El pequeño charco en el suelo de tono oscuro parecía burlarse de mí, confirmando claramente que alguien había transitado por ese lugar. Miré a mi alrededor, escudriñando las sombras con curiosidad, en busca de pistas que revelaran quién o qué había producido aquel ruido misterioso. Al regresar al cuarto, experimentaba la sensación de mi corazón latiendo con fuerza en la garganta. El jefe, que solía estar calmado, ahora se apresuraba notablemente para calzarse los zapatos, demostrando una clara prisa. Con premura, le dije que debía retirarse y con gestos ansiosos le señalé de manera inquieta la salida. Con la cabeza asintió. Su semblante se tornó serio al finalizar de atar los cordones. ¿Estás segura de que no hay nadie más aquí? Mientras experimentaba una creciente sensación de ansiedad, admití mi falta de conocimiento. No tengo idea de quiénes estaban en ese sitio ni de si notaron algo. No obstante, es fundamental no ser vistos al salir de esta ubicación. Antes de salir velozmente por la puerta de atrás, me regaló una última mirada, la cual sellé con un fuerte clic que interrumpió la quietud de la tarde. En la entrada me vi sola, con la respiración agitada y el ánimo confundido. El ruido en el pasillo
no ocurrió por casualidad, sino que indicaba que alguien estaba presente, lo que me provocaba una mezcla de temor y vergüenza al pensar que podían descubrirme. Al apoyarme en la pared, el frío del material se coló por mi blusa, haciendo que temblara con más fuerza. No solo había traicionado a mi esposo en su propia casa, en nuestro cuarto, sino que ahora había puesto en peligro todo lo que alguna vez consideré como algo sagrado. Lleno de incertidumbre en mi mente, volví al pasillo con la esperanza de encontrar alguna señal que demostrara que se trataba simplemente de un malentendido, una confusión. En la casa se percibía una atmósfera densa, un silencio abrumador que parecía asfixiante. Mis pisadas resonaban en las paredes. Cada vez que mis zapatos de tacón hacían contacto con el suelo, la sensación de culpa en mi corazón se intensificaba. Al ingresar a la habitación, me encontré con la presencia de mi yerno, sentado en el sofá como si estuviera esperando mi aparición. Al ingresar, su voz interrumpió el incómodo silencio, sin siquiera girarse al notar mi llegada. Cuando indagué por su estado, la suegra empleó un tono que, en lugar de ser auténtico, me hizo sentir un escalofrío en la piel. Intenté mantener la calma, a pesar de notar cómo el calor se intensificaba en mi cuello, pintando mis mejillas con un tono rojo vibrante. No me atreví a responder de inmediato, y él continuó hablando sin parar. La vida que compartían usted y mi suegro me recordaba a una historia de telenovela. Nunca imaginé encontrar algo así en mi casa, y mucho menos en la habitación que comparto con el hombre que me prometió fidelidad. Con una expresión burlona en su rostro, mencionó eso sin desviar la mirada de la ventana, haciéndome caso omiso por completo. No obstante, la forma en que se expresaba, llena de insinuaciones, generaba una inquietud en mi ser. No crea que estoy señalando defectos. Puede decidir y actuar según su voluntad, sin restricciones. La conexión que tenían me tomó por sorpresa. Se notaba que estaban gozando de ese instante. Cada una de las expresiones que pronunciaba se sentía como una afilada cuchilla que se hundía cada vez más en mi ser. En mi garganta surgió un nudo, y la fuerza de su mirada, aunque no se enfocaba en mí directamente, me generaba una sensación de vulnerabilidad interna. Puse una mano temblorosa en mi frente, tratando de encontrar alguna palabra que pudiera salvar un poco de mi dignidad. Me quedé sin poder articular ninguna expresión. Susurré con timidez, observando cómo mis palabras se desvanecían en el aire, vacías de energía y significado. Sería conveniente guardar silencio, estimada suegra. Al terminar la jornada, no tiene la obligación de justificarse ante mí, respondió con una calma perturbadora. Directamente me gustó lo que ofrecían allí. No pretendo establecer comparaciones, pero deseo entender más a fondo cómo se ha llegado a esta situación. ¿Podría orientarme sobre cómo abordar esta situación con su hija y ayudarla a no seguir reproduciendo esos patrones de conducta? Estimada suegra, ¿no cree que sería más apropiado estar preparados para ofrecerle sus comidas diarias según sus gustos? Como es comúnmente dicho, quien tiene comida en casa no tiene que salir a buscarla en otro lugar. Las palabras que recibí me impactaron por completo, causándome confusión. ¿De qué manera se le daba ánimos para llevar a cabo esa acción? ¿Cómo conseguía comunicar sus ideas de esa manera? La vergüenza se mezcló con una creciente irritación. No obstante, me encontré enredada en una situación que había generado yo misma. ¿De qué manera puedo explicar mi conducta después de que él fue testigo de una situación tan embarazosa para mí? Hay una razón válida que explica mis acciones. No obstante, como indicas, no debo darte justificaciones acerca de mis actos. A pesar de la sensación de desmoronamiento interno, me esforcé por mantener la serenidad en todo momento. Tranquilícese, estimada suegra. No me veo como tu oponente, sino que deseo
ser algo más que un simple amigo. No pretendía causarle molestias ni hacerla enojar. Mi objetivo es alcanzar un acuerdo mutuo. El triunfo pertenece a los dos. Todos obtienen ventajas y la situación permanece inalterada. Al ponerse de pie del sofá, se dirigió hacia mí con calma. Los ojos brillantes y astutos, rebosantes de deseo, me hicieron retroceder. En efecto, hemos trabajado juntos en varios proyectos. Nunca lo había visto desde esta perspectiva, pero ahora percibo que hemos cruzado ciertos límites emocionales que nunca imaginé. Lo considero más como una oportunidad mutuamente ventajosa que como un inconveniente. Posteriormente, todos se comportaron de manera habitual y seguiremos viviendo juntos sin que nadie modifique su ubicación. Cada una de sus palabras me arrastraba inexorablemente hacia el abismo. Mis pensamientos vagaban sin rumbo. ¿Qué labor debía finalizar? Al rechazar la propuesta, sabía que existía la posibilidad de que mi esposo descubriera la verdad y mi mundo se viniera abajo por completo. No obstante, si decidía aceptar, no podía ni siquiera considerar esa posibilidad. Sin embargo, de todas formas, él está contento con la situación y tal vez lo vería como una posibilidad para mí. En el momento en que estaba a punto de comunicar algo, cualquier cosa, el timbre de la casa sonó, disipando la tensión en múltiples pedazos. Voltea rápidamente, preparada para escapar de esa conversación, aunque sea por un instante corto. Antes de iniciar mi desplazamiento, mi yerno me detuvo con un gesto, poniendo su mano en mi brazo. Aunque su tacto era delicado, me dio la sensación de ser una cadena de hierro. Con una sonrisa que me generó preocupación, expresó: «Piense detenidamente, apreciada suegra». De hecho, su jersey está puesto al revés. Al mirar hacia abajo, me di cuenta de que tenía puesto el suéter al revés. En mi deseo de abandonar la habitación, ni siquiera me di cuenta. Con el estómago contraído y las manos temblorosas, comencé a resolver la situación, mientras él me permitía marcharme con un gesto de confianza en sí mismo. El timbre siguió sonando sin descanso, y en ese instante me di cuenta de que mi corazón latía con tal intensidad que apenas podía escuchar cualquier otro ruido. ¿Quién tendría la valentía necesaria para afrontar la situación que se mostraba frente a mí? ¿Cómo respondería frente a lo sucedido, especialmente? No obstante, en ese instante tuve que enfrentar lo que estaba por suceder. A medida que progresaba, me adentraba cada vez más en un laberinto sin salida, donde cada decisión parecía estar marcada por la ansiedad y el arrepentimiento. Estaba deseando mucho la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones y escapar por un tiempo de la monotonía que me rodeaba. Siempre he fantaseado con un lugar donde los rayos solares acaricien mi piel y el mar susurre secretos que solo yo pueda descifrar. No obstante, la realidad era totalmente diferente. El salario que percibía apenas me alcanzaba para cubrir mis gastos básicos y mucho menos para realizar un viaje a ese lugar de ensueño al que siempre había anhelado ir. A medida que pasaban los días, notaba cómo ese deseo se alejaba poco a poco, convirtiéndose en un murmullo distante entre mis numerosos compromisos. Después de lo ocurrido, la situación se tornaba aún más precaria para mí. El control estaba en manos de mi yerno, quien experimentaba un intenso arrepentimiento por su decisión equivocada. Me esforcé al máximo para cumplir con el deseo de mi superior de que la reunión se realizara en mi residencia. En aquel instante no tuve en cuenta las repercusiones, solo me enfoqué en la posibilidad de ascender y avanzar en mi carrera, acercándome un poco más a cumplir mi deseo de unas merecidas vacaciones. No obstante, la decisión que había tomado seguía persiguiéndome, como una presencia invisible que permanecía a mi lado constantemente. Al entrar a la casa, traté de no darle demasiadas vueltas a lo que había pasado. Frente a mí,
Una vecina sonreía mientras sujetaba una bandeja. El agradable aroma de las quesadillas recién hechas se esparció por la entrada, llenando el aire con una sensación de familiaridad que contrastaba con el torbellino de pensamientos a mi alrededor. Con una sonrisa muy grande, la vecina le dijo que le gustaría obsequiarle unas deliciosas quesadillas. Mira lo recién salidos del horno que están, y el sabor es realmente delicioso. Las quesadillas pasaron desapercibidas para mí. Mi mente estaba en otro lugar, pensando en una situación diferente, que no tenía nada que ver con la simplicidad de una comida. A pesar de ello, no quería ser descortés. Por supuesto, vecina, ¿podrías proporcionarme 6 unidades, por favor? Respondí con un tono distante sin querer. Tomé la bandeja con manos temblorosas, pagué rápidamente y salí cerrando la puerta con un suspiro. En la casa había un silencio pesado y opresivo, como si las paredes mismas supieran lo que iba a suceder. Apenas notaba la leve brisa en movimiento, creando un ambiente denso a mi alrededor e intensificando la inquietud que ya sentía. Decidí abordar de manera definitiva la situación con mi yerno. Necesitaba hallar claridad y poner fin a la sensación de duda que me invadía por dentro. Mientras me desplazaba por el suelo, percibía el sonido repetido de mis pasos al dirigirme hacia la cocina, donde lo vi aguardando, una figura tranquila en medio del bullicio que experimentaba en mi ser. Entonces, estimada suegra, inquirió él, mientras inspeccionaba las quesadillas que sujetaba en mis manos con detenimiento, evaluando y emitiendo críticas. Aunque sentía que su mirada pesaba sobre mí, hice todo lo posible por mantener la tranquilidad. En ese momento, señalé mi preferencia con cautela, procurando mantener un tono de voz imparcial a pesar de mis emociones. Antes de guiarme hacia la habitación, sin darme espacio para responder, expresó: la necesidad persistirá, pero ocasiones como esta son escasas. A medida que progresaba, me daba cuenta de que me alejaba de mi auténtico ser, observando cómo algo en mi interior se quebraba. Me vi ante lo que estaba a punto de suceder. Después de salir, la puerta de la habitación de la acuaría se cerró con delicadeza, creando un silencio absoluto que solo se veía interrumpido por el susurro del viento que penetraba por la ventana entreabierta. De forma clara, manifestó: en este momento estamos a solas, señora. Quisiera explorar un estilo que me inspire. En ese momento no pude resistirme y actué sin pensar. Ya no tengo incertidumbres, no analizo ni me opongo. Permití que el instante me guiara, inmerso en un ambiente lleno de emoción y anhelo que habíamos creado en conjunto. De forma automática, mis manos se movieron para superar los obstáculos que me impedían seguir conectada con la realidad. En la habitación, un denso silencio dominaba, cargado de una energía que se podía sentir. El ambiente estaba cargado de tensión y cada pequeño gesto parecía amplificar la incomodidad y el peso del momento. En ese momento sentía la suave brisa que nos envolvía, contemplando en silencio mi habilidad en mis movimientos. No obstante, ocurrió algo más. Una acción llevada a cabo por mi yerno que resultó completamente novedosa para mí. Algo sin igual en mi vivencia hasta ahora. En ese instante parecía haber rebasado un punto de no retorno. En lo más profundo de mí, sabía con certeza que mis actos no eran los correctos, que estaba traicionando la confianza de mi familia y mis principios. No obstante, había otro aspecto más oscuro y oculto que disfrutaba de cada momento, de cada sensación. Al finalizar todo, el silencio en la habitación se volvió aún más espeso de lo que había sido antes. Me senté al borde de la cama y observé a mi yerno mientras se alistaba, mostrando la calma que había mantenido desde el principio. Decidió no tocar el tema nuevamente, cumplió con lo que prometió
y no me causó más molestias. No obstante, en esa ocasión, era yo quien anhelaba hallarlo, quien sentía un deseo que no podía expresar con palabras, una aspiración que se intensificaba a medida que pasaba el tiempo. Desconocía por cuánto tiempo aguantaría sin manifestar lo que siento, sin intentar revivir los momentos que compartimos. En mi interior se mezclaban la obligación y el magnetismo, creando un torbellino del que no podía escapar. Aunque era consciente de lo inapropiado de la situación, luchaba internamente con mis emociones y con el peso de mis decisiones. Hay vivencias que es mejor eludir, ya que si nos gustan, es factible que las repitamos de forma continua. Son numerosas las situaciones que provocan la sensación de soledad y dolor, impactando a aquellos que apreciamos profundamente. ¿Qué acciones te han conducido a esta situación actual? ¿Qué sugerirías en su caso? ¿Sería apropiado comunicarse nuevamente con su yerno? ¿Sería más conveniente concentrarse en resolver las discrepancias de manera interna? Quiero agradecerte por tu atención y el tiempo que has dedicado a mis relatos. Antes de despedirnos, me encantaría invitarte a suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y pulsar en el botón de me gusta si disfrutaste del contenido. Te envía un afectuoso abrazo, tu gran amiga Lucy. Nos vemos pronto.